Ya estamos en línea con Valeria Lubert, es directora. También ladran cuando los delincuentes quieren entrar a una propiedad. Ah, por cierto. Exactamente. Los alertan. Sí. Valeria Lubert es directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público. ¿Cómo estás, Valeria? Buenos días. Hola, bien, buenos días. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, ahí también te estamos viendo en biobiotv.cl y la señal 26.1 de la región metropolitana, la señal digital. Sí. Valeria, ¿cuál será el estándar en materia de probidad en relación a las campañas cuando de hecho atañen a ministros o ministras, en este caso funcionarios públicos, en relación a quién legítimamente puede también postular? En algunos casos también hay inhabilidades, ¿no es cierto? Pero en este caso que pueden postular, por ejemplo, a cargos de elección popular. ¿Cuál es el estándar que ha fijado, entre otros, bueno, la ley, la Contraloría a través de sus dictámenes? ¿Cuál es este estándar? Bueno, es un estándar muy claro que exige prescindencia total de usar recursos públicos o el poder que involucra el cargo para favorecer una candidatura o un partido político. Entonces, yo diría, acá el estándar es muy claro, es muy alto también. No se puede usar nada de la jornada, ni siquiera el horario de colación. Si este forma parte de la jornada, tampoco puede usarse para hacer actividades de proselitismo, para favorecer una candidatura específica o llamar a votar, pedir recaudación de aportes, por ejemplo, para campañas políticas. Todo eso está expresamente prohibido en la ley. Lo ha reiterado la Contraloría y ha precisado aún más, extendiendo algunas de estas normas a través de sus dictámenes. Y yo diría, acá en este reportaje se da cuenta de una serie de infracciones flagrantes al principio de probidad y a prohibiciones que están expresas en la ley, como es usar recursos públicos para favorecer candidaturas o campañas políticas. El hecho que acá se haya, por ejemplo, concertado una reunión de un candidato en una dependencia del ministerio, en La Moneda, es una cuestión de la mayor gravedad. Y a eso yo agregaría que el que los propios funcionarios del ministerio tengan que prestar asesoría a un candidato bajo la vigilancia de la ministra en un chat en el cual ellos forman parte junto con la ministra, también es algo que demuestra el uso del cargo para justamente favorecer una candidatura. Importante, claro, precisar ahí que cuando se habla de recursos públicos, no es que una plata o un determinado fondo vaya directamente en términos líquidos de dinero, ¿no? Sino que son recursos humanos, en este caso, por ejemplo, de periodistas contratados para la labor comunicacional del Ministerio de Desarrollo Social, que usan su tiempo para asesorar a un candidato. Claro, en el fondo que esos funcionarios, en lugar de estar cumpliendo las tareas que son propias de su cargo, en razón de la finalidad, la misión que tiene el ministerio, estén ocupando su jornada laboral para una actividad de campaña. Eso es el recurso público, ese trabajo que en definitiva a esas personas les pagan, cumplen una jornada para justamente cumplir las finalidades del ministerio. En realidad lo están haciendo para favorecer un candidato. Valeria, estamos hablando con Valeria Lubert, ella es directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público. Ahí está descrita entonces las acciones que no pueden hacerse, se delimitan, evidentemente se describen de la manera en que tú lo has hecho. ¿A qué se expone un funcionario público? ¿Cuál es la consecuencia justamente de no respetar el principio de la probidad en los términos descritos? Bueno, respecto de los funcionarios públicos, estas infracciones configuran faltas a la probidad y pueden ser sancionadas, deberían ser sancionadas. Esto debiera dar lugar a una investigación, un procedimiento sumario y en definitiva aplicarse sanciones. La sanción más grave que se puede llegar a aplicar, y aquí va a depender de los antecedentes que se puedan recabar en la investigación, es efectivamente la destitución, que es la sanción más grave. Pero respecto de la ministra, ella no es una funcionaria pública, sino que es una autoridad del Estado. Entonces, respecto de ella en particular, hay un estatuto específico para la remoción de ministros, que es la acusación constitucional, que está a cargo en definitiva del Congreso. Es la Cámara de Diputados quien puede entablar una acusación y el Senado en definitiva pronunciarse acogiendo, rechazando, determinando si hay responsabilidad. Y respecto de los ministros y ministras de Estado, una de las causales de acusación constitucional
es el infringir la Constitución o las leyes. Y acá justamente vemos que hay leyes que expresamente prohíben las conductas que el reportaje dio a la luz. Entiendo que el camino, debería ser ese, por lo tanto, el camino de una acusación constitucional, eso, independiente de la decisión que tome el presidente, porque también podría el presidente de la República pedirle la renuncia, digamos, prescindir de ella, y son perfectamente compatibles ambos caminos. Sí, y en todo caso, aunque ella renunciara a su cargo, el presidente le pidiera dejar su cargo, aún así la acusación puede entablarse hasta 6 meses después de cesado en su cargo, la autoridad o el funcionario. Entonces, aún así sería procedente, en este caso, una acusación constitucional. Gracias. Vamos a complementar también por el reportaje, si es que alguien no lo ha visto, pero se da cuenta una serie de mensajes en un chat en particular de la Dirección de Prensa del Ministerio de Desarrollo Social, donde, por ejemplo, se da cuenta de que de algunos datos, de bajadas, de minutas también, de comentarios, orientaciones también para el candidato. Hay otros chats también que son Prensa Pino, que es de la prensa del candidato, pero son varios mensajes que se dan también en el horario laboral, más allá del tema de la acusación, una eventual acusación constitucional o lo que debieran o no hacer más adelante. Pero ante este hecho, ¿tú crees que la ministra debiera renunciar? O sea, me parece que desde el gobierno debiera darse siempre una señal en pro de la ética, de estándares altos en relación al cumplimiento del principio de probidad. Y en este caso veo que si es que la ministra se mantuviera en su cargo, las señales más bien irían en el sentido contrario, o sea, como hacer vista gorda a este tipo de situaciones, y creo que sería una pésima señal. O sea, debiera renunciar. Sí. Valeria, aprovechar de preguntarte, hoy día se empieza a discutir, se ha señalado, comienza la discusión de fondo en la Convención Constitucional para escribir la nueva Constitución. En materia de probidad, a tu juicio, aprovechamos que esta conversación como directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, ¿a tu juicio está correctamente consagrado el principio de probidad en nuestra Constitución? ¿Requiere algún cambio? Sí, creo que hoy día la Constitución consagra, ¿cierto?, el principio de probidad y de publicidad de todos los actos de los órganos del Estado, pero más allá de cómo está fraseado o consagrado el principio en sí, el principio de probidad, me parece que aún hay una serie de aspectos que deberían analizarse en la Convención Constitucional a la hora de asegurar la probidad, la integridad de la función pública, y uno de ellos que me parece fundamental es cómo se relacionan entre sí todos los órganos que tienen algún grado de autonomía. Hoy día, por ejemplo, el problema de la corrupción a nivel municipal en gran parte tiene que ver con cómo se ha concebido la autonomía de las municipalidades y a su vez cómo se han permitido a las municipalidades, y bueno, también ahora se permite a los gobiernos regionales, pero cómo se ha permitido a las municipalidades crear corporaciones que se rigen por reglas de derecho privado, quedando totalmente exentas de control. Y este principio creo que es algo que debiera repensarse en una nueva Constitución. Cómo asegurar que no existan estos espacios de autonomía que en definitiva lo que hacen es impedir un adecuado control de los recursos públicos. Bien, vamos a ver qué sucede. Estamos muy atentos también ahí al Palacio de la Moneda ante una eventual declaración, algún movimiento ahí también en el Palacio. Valeria Lubert, directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Buenos días, gracias. Gracias a ustedes. Chao. Gracias.